Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día viernes. Estamos exactamente a 36 horas de que se abran las urnas este domingo. Demasiado poco tiempo, ya estamos en lo que es el final de esta campaña. Bueno, la campaña electoral ya terminó, ya se está acabando el tiempo y solamente ahora basta que la gente concurra a las urnas y conozcamos en la noche del domingo los resultados de esta elección presidencial. Para hacer un análisis de lo que ha sido toda esta campaña y de todo lo que ha estado en el ambiente de la campaña, conversaremos esta noche con dos analistas políticos. Me refiero a Roberto Rubio. Muy buenas noches, Roberto, gusto de saludarte. Buenas noches, Nacho. Un placer tenerte por acá. Gracias. ¿Ya? El director ejecutivo de Funde, y también está con nosotros Roberto Cañas, analista político y firmante de acuerdos de paz. Buenas noches, Roberto, bienvenido. Gracias, Nacho, por la invitación. Qué bueno siempre estar en tu programa y aprovecho para felicitarte por el reconocimiento que te han dado recientemente. Gracias, muy amable. Lo cual es muy merecido. Te felicito. Gracias, Roberto, muy amable. Bueno, vamos a partir del análisis con estos últimos hechos que obviamente han causado noticia en todo el país. Uno es esta orden de detención, orden de llevar por la fuerza al expresidente Flores a la Asamblea Legislativa. Esta mañana ya conocimos por los medios de comunicación que se apostaron unidades del GRP en frente a la casa del expresidente de la República. No estaba en la casa y hay, una orden de la policía por encontrarlo y llevarlo a la fuerza a la Asamblea Legislativa para que siga rindiendo interrogatorio ante la comisión que investiga este préstamo, este donativo de 10 millones de Taiwán. Pero junto con esto, esta tarde se supo de otra cosa también, que seguramente también está inmerso dentro de esta campaña electoral, diferente, pero con este tipo de ingredientes. A lo mejor no tuvo muertos, pero tuvo otro tipo de muertos en el camino. Y es que el asesor venezolano de la campaña de Arena, Juan José Rendón, conocido como JJ Rendón, demandó ayer en Miami al presidente Mauricio Funes por el delito de difamación, luego que éste le acusara de supuestos abusos sexuales y de ser un perseguido por Policía Internacional. La denuncia fue presentada ayer en la tarde ante la Corte Civil del Circuito de la Florida, en el condado de Miami-Dade. En ella, Rendón acusa a Funes de una campaña para destruir su reputación personal y profesional al inventar y diseminar falsas acusaciones de actividades criminales. La demanda exige una compensación de $100 millones y pide la congelación de los bienes y cuentas bancarias en el estado de la Florida, directa e indirectamente usada por diferentes personas, ¿ya? Dice el señor Rendón, el acusado hizo afirmaciones difamatorias en conferencias de prensa y entrevistas diseminadas en los medios, incluyendo periódicos, radio, televisión e internet, que han sido vistos en Centroamérica y Sudamérica, el Caribe, Europa y Estados Unidos, particularmente en el sur de la Florida. El presidente dijo esta mañana en una entrevista que Rendón estaba acusado de delitos sexuales, lo llamó un violador y dijo que existía una supuesta difusión roja de Interpol en contra de él. Algunos medios de comunicación se han encargado de ver si en la Interpol existe esa difusión roja contra el asesor político venezolano y aparentemente no existe. Así está el cierre de esta campaña, porque son las cosas, que están cerrando la campaña y que obviamente muestran toda la atención que ha tenido esta campaña política. Yo no sé si llorar o reír. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, Nacho, en primer lugar, no hay texto sin contexto. ¿Qué quiero decir con eso? Que esto se da en el contexto electoral, no puede verse separado de eso. Y está inmerso en esa lógica de las elecciones, los cálculos de las actividades que se hacen o se dejan de hacer, se dicen o se dejan de decir, responden a una intencionalidad que puede impactar positiva o negativamente en la decisión de los votantes. Eso, número uno. Número dos, en las dinámicas de este tipo uno sabe cómo las comienza, no sabe cómo van a terminar, porque hay imponderables dinámicas que resultan que quizás cuando se iniciaron
estas cosas nadie las imaginó, ni siquiera los actores, los protagonistas que las iniciaron, y ahora hay dinámicas insospechadas, por lo menos al inicio. También en aviación y en estas cosas hay en la navegación un punto de no retorno, es decir, cuando se llevan las cosas hasta un grado en que en el caso de la navegación aérea el piloto ya no puede regresar a su punto de salida. Y en este tipo de situación parece ser que estamos llegando a ese punto, y ahora con una dinámica que ya tiene un ribete internacional que al menos pone ya a funcionar otras lógicas en las cuales ya fueros, posibilidades de no ser golpeado por la justicia norteamericana no están completamente libres, aunque sea el presidente de la República. Entonces es un panorama que se ha complicado. Es decir, yo creo que en estas cosas uno debe buscar, y en general en la vida, escoger sus batallas y saber que no puede tener peleas simultáneas con 5 o 6 personas al mismo tiempo o más, nadie puede. Entonces también está demostrando eso, esta circunstancia. Vamos a ver, porque es un capítulo de un reality show que no ha terminado, donde hay varios actores, la comisión de la asamblea, el fiscal, los mismos protagonistas, y esto está, como dicen ustedes los periodistas, en pleno desarrollo. Noticia en desarrollo, está de moda decir. ¿Para ti, Roberto Rubio? No, da lástima, ciertamente, Nacho, que sea esto lo que esté predominando justamente a días de las elecciones, e incluso antes, durante la campaña, que haya sido esto, que distrae un poco que justamente vamos a tener unas elecciones donde hay 2 partidos en contienda, hay 2 candidatos en contienda, que la gente tiene que decidir por uno o por otro, tal como dicen las encuestas, o por Arena, o por el Frente, por Sánchez Serén, o por Quijano, y que eso es lo importante, y que es importante también saber qué están proponiendo, y eso como que ha quedado en segundo plano. Y más bien lo que se destaca son una serie de cosas que posiblemente teníamos que haber abordado antes, que si los 10 millones de Taiwán, o que si los 3 millones de Funes, que si esta es difamación o no es difamación, qué consecuencias va a tener, que no sabemos qué consecuencias puede tener. Estas son cosas que se deberían un poco de tratar en la vida normal del país, ¿no? Porque también da pena que uno saca algo sucio, el otro le saca algo más sucio, y estamos en eso y se nos olvida realmente que lo clave en este momento es por quién vamos a votar, con qué criterios vamos a votar. No vamos a votar porque el que diga más, digamos, picardías del otro, porque el otro lo acuse. Mire, que aquí se pueden aplicar 2 frases bíblicas, ¿no? Una que es, bueno, que tire la primera piedra, ¿no? Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y aquí te digo, son pocos los que están libres de pecado. Y obviamente hay que limpiar mucho, ¿no? Como les decía ahora un grupo de graduados, aquí se van a necesitar muchas escobas, muchos trapeadores y mucho detergente para limpiar, ¿no?, lo que nos está dejando esta clase política. Eso en primer lugar. La otra frase también que se puede aplicar, y me van a perdonar los que conocen el latín, aquella frase que dice, quid vides tecustram in oculo fratis tue traven in oculo tuo non vei. A ver, no la sabía, a ver, lo va a traducir. ¿Por qué ves la paja en el ojo ajeno y no ves en la viga en el tuyo? ¿No? Me hubieras dicho en español. No, que eso quería sí darme el taco que podía un poco de latín. ¿Ya? No lo dije tan bien, porque como digo, algunos, no, tal vez menos cercanos, pero nunca, nunca. Pero efectivamente, si empezamos en serio, no por, como decía Roberto, porque es el periodo electoral, a limpiar, a desinfectar toda esta suciedad que tenemos, pues qué bien, ¿no? Lástima, por eso decía lástima, que se dé en este contexto electoral, porque eso le quita fuerza, ¿no? Porque es más bien usar una información que uno tiene contra el otro que tiene para sacar réditos electorales. Y eso es lo que no está bien. ¿Que va a dejar algunas cosas positivas? Posiblemente.
porque por lo menos hoy estamos sabiendo algunas cosas, Sí, sí, ¿no? sin Yo duda. creo que tiene ese lado positivo. El lado positivo, por ejemplo, sobre los 10 millones de Taiwán o los 3 millones que le dio Salume a Funes, bueno, tiene la parte positiva de que lo que está atrás de todo esto es el uso discrecional de los fondos que se ha hecho en los anteriores gobiernos y en este gobierno de los fondos que se manejan en Casa Presidencial. Por lo tanto, hoy tenemos la oportunidad de ver de qué manera podemos regular. Tú sabes que en Estados Unidos, por ejemplo, un presidente no puede recibir un regalo mayor de $350. Antes era 100, lo subieron a 350. Si él, y es un regalo para el Estado, si lo quiere, lo tiene que comprar, ¿no? Cuando van acá, y me contaba un embajador que cuando fue allá la delegación salvadoreña, le dijeron, mire, traiga un regalo menor en aquel entonces era $100. O sea, hay que regular eso. O sea, esa es una oportunidad, quiero decir, lo que tenemos. Pero hacerlo en este contexto, hacerlo de la manera como lo estamos haciendo, creo que eso no es sano para la democracia, no es sano para la situación electoral que estamos viviendo. Como digo, repito, y con esto termino, lo importante aquí es saber quién va a dirigir nuestros destinos. Eso es lo que tenemos que estar pensando, ¿no? Vamos a ver quién más pícaro que otro, porque ahí no vamos a ningún lado. Yo me he preguntado qué campaña hemos vivido ahora. ¿Ya? Me lo he preguntado varias veces y obviamente hay una respuesta bien fácil. Es una campaña sin muertos, bendito sea. Es una campaña sin heridos, sin reyertas callejeras, bendito sea. Una campaña sin manchar las calles, qué bueno, excelente. Pero la violencia, a mi juicio, ha estado igual de presente. De una forma u otra, el odio que se expresan unos con otros, la falta de tolerancia, sigue siendo la misma, ¿o no, Roberto Cañas? ¿Cómo no? Y además se verán cosas, esto no ha terminado. Yo creo que también una de las cosas que ha dominado esta campaña es la ilusión. En economía se habla de ilusión monetaria, también se habla de ilusión óptica, y yo diría que aquí podríamos acuñar la idea de la ilusión política. Ilusión política en términos de generar acciones que se cree que van a generar una gran cantidad de votos y no es cierto. Voy a mencionar algunas. Uno es este tipo de escándalos políticos. Hay personas que sostienen, bueno, se va a reventar una bomba de tiempo política que va a tener no sé cuántos volúmenes de fuerza y que su onda expansiva va a alcanzar a ciertos sectores y entonces eso va a disminuir los votos para algún candidato o partido. Yo creo que es una ilusión política porque no necesariamente se puede pensar que en el edificio social generalmente estas cosas como lo de la asamblea está en la superestructura jurídico-política, en el segundo piso. La mayoría de la gente está en el primer piso, en la microeconomía, en las preocupaciones de todos los días, de si van a tener empleo, si los ingresos le van a alcanzar, si no van a estar amenazados de perder el celular en el bus o de no ser renteados cerca de la casa. Entonces, hay dos planos de la realidad que no se juntan y por eso es ilusorio, es una ilusión política por lo siguiente, porque todavía predomina con fuerza en El Salvador aquella conceptualización de que yo no me meto en política porque a mí la política no me da de comer y yo si no trabajo no como. Hay una mayoría silenciosa que tiene ese pensamiento y para ellos ni fu ni fa, este tipo de cosas que se desarrollan encerrados en un salón de la Asamblea Legislativa, claro, y en el segundo piso del edificio social. Entonces yo diría de que le voy a mencionar más, Nacho. Otro, las grandes concentraciones de cierre de campaña son ilusión política porque nadie puede afirmar que a partir de una nutrida y colorida concentración de final de campaña ya se ganaron las elecciones, es ilusorio. Es iluso también, hay ilusión política en las encuestas. No, ninguna encuesta en ninguna parte del mundo puede predecir quién va a ganar una elección. Puede dar tendencias sobre otras cosas, pero entonces ya tenemos varias ilusiones. Otras ilusiones son las adhesiones. Si partimos de que las elecciones se ganan con votos, la pregunta sería, ¿en qué medida la adhesión de tal personaje ha aumentado el número de votos de tal partido al que se adhirió? Hay varias adhesiones de última hora, tanto en Arena como en el FMLN.
de personas reconocidas por una trayectoria y que de repente, hablando de penas, pues también a mí me da mucha pena los cambios que han tenido algunas personas, pero en fin. Entonces, es una ilusión que esas adhesiones, que esos escándalos, que esas concentraciones y esas encuestas van a posibilitar terminar al otro partido. Aquí todavía falta mucha agua por correr bajo el puente electoral en estos días, y no es ilusorio, ahí hay una cosa que no es ilusión, la defensa del voto. Es la operación en tiempos de paz más grande que se hace en El Salvador, movilizar esa cantidad de personas que solo Arena y el FMLN lo puede hacer para garantizar que lo que se gane en la urna no se pierda en la mesa. Bueno, voy al corte y vuelvo contigo con la misma pregunta. ¿Qué campaña estamos teniendo realmente? No hay violencia física, pero violencia verbal, y de hecho sí la hay. Vamos al corte, ya volvemos. Y quedamos con la pregunta hecha, ¿no? Si realmente esta campaña ha sido tan violenta como las anteriores, aunque no ha tenido muertos ni heridos, pero la confrontación y la intolerancia sigue siendo la misma. No, como tú bien decías fuera de cámara, Nacho, si hay una violencia verbal, como tú dices, hay una violencia en términos del uso, del desprestigio, de la desinformación, muy sucio y con un esquema, yo diría, que no se distingue a lo que hemos tenido antes. Es que antes también hemos tenido campañas muy sucias, solo que ahora quizá con los nuevos desarrollos de las tecnologías, se están también usando para el desprestigio y lo que vemos es constante ataques verbales a personas, tratando de sacar lo que, bueno, posiblemente algunas cosas sean ciertas, ¿no? Pero eso, nuevamente repito, está opacando, no es una campaña que tenga un poco más de que la población pueda saber, bueno, ¿por quién voy a votar? ¿Y cuáles son mis criterios para votar? Aparte de los que ya decidieron, porque son militantes, ¿no? Que no importa qué les digas, y no importa que le pongas un feo o bonito o lo que sea, van a votar siempre por ese candidato. Pero todo el resto de la población, que no sabemos exactamente por quién votar, lo que necesitamos es que nos digan, ¿no? ¿Qué me están proponiendo? ¿No? A veces es difícil porque el discurso es una cosa. Bueno, pareciera que esta es una campaña donde las propuestas pasaron a segundo plano por mucho tiempo. Total. ¿No? Total, y ahora es el insulto. Y es más, no vemos, pues, incluso el Frente como estrategia electoral ha ocultado al candidato, ¿no? Si pareciera que alguien decía ayer que como que la elección fuera entre Flores y Funes, ¿no? Es lo que estamos viendo. Se nos olvida, pues, bueno, y Sánchez Serén, ¿qué propone? ¿No? Queremos conocer a Sánchez Serén, no queremos que se nos esconda. Queremos conocer a Quijano en un ambiente, no que nos diga, bueno, esto es lo que estoy pensando, en no ambientes encajonados donde leen el discurso, sino espontáneamente, ¿no? Entrevistarlos, poner 4 buenos entrevistadores y ponerlos a los dos enfrente y decir, bueno, aquí, hoy sí, y sin guiones, ¿no? Creo que eso... Pero, Nacho, si no solamente pasaron a segundo plano el tema de los programas, sino que pasaron a segundo plano o ignoraron temas de país fundamentales. El tema migración es un tema central del país. No puede ser posible que en una campaña electoral no se le dedique un tiempo significativo al hecho de la presencia de más de 2,5 millones de salvadoreños en Estados Unidos y lo que significa para el país, totalmente ausente. Y los temas que no se tocan porque no son populares, no generan votos, como el tema del manejo de la deuda previsional, el tema de cómo se va a manejar el pacto fiscal o la reforma fiscal que necesita el gobierno para tener recursos para hacer actividades gubernamentales y poder funcionar, pues. Entonces, se pasaron a segundo plano y se ignoraron el tema de la cultura, es decir, un pueblo sin cultura es un pueblo sin identidad, es un pueblo sin alma, es decir, es verdaderamente impresionante cómo está totalmente fuera de la agenda temas centrales como el de la cultura, como el de la migración, como aspectos fundamentales de la economía, no fueron tocados. Pienso que eso vale la pena mencionarlo. También hay que decir que uno no puede ser tan poco equilibrado. Hay cosas que son buenas.
Hay voto en el exterior, es limitado, con toda una serie de dificultades, pero ya empezó, con todas las limitaciones que se tengan. Hay universalización del voto residencial y eso también es bueno. O sea que tampoco todo es malo, no hay violencia física como ya se dijo, pero tampoco se puede descartar que en el calor de lo que viene... En el caso de lo que se ha estado denunciando, lo ha dicho el Partido Arena, que hay mareros que estarían pidiendo DUI o intimidando a la gente para que no vote o que vote a favor del FMLN, ha dicho el Partido Arena. Hoy día el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chica, descartó totalmente esta posición, pero inmediatamente después el fiscal general de la República señaló, y creo que tenemos un tuit sobre eso, señalando que hay información, que la Fiscalía tiene información de inteligencia, exactamente dice, digamos, abajo está, digamos, cierto, lo que dice Luis Martínez, la información de inteligencia policial contradicha esa formación y estamos en investigación. O sea, el fiscal está diciendo que lo dicho por el presidente del Tribunal Supremo Electoral de que las pandillas están robando DUIs, lo está contradiciendo el fiscal Luis Martínez y señalando además que eso está en investigación. Ahí hay varios planos de este aspecto específico. Una cosa es lo que pasa y otra cosa es la percepción o el clima de opinión que se quiera generar alrededor de lo que está pasando. En la delincuencia pasa igual. Una cosa es el estado de la delincuencia y otra cosa es la percepción que la población tiene de cómo está la delincuencia. Esto tiene ribetes de miedo, de campaña del miedo. Hay de eso porque si se empieza a manejar de que hay pandilleros que están pidiendo DUIs en ciertas comunidades, hay personas que no relativizan, sino que dicen, en general está pasando eso. Y eso es grave porque da miedo. Eso es esa pugna entre el Ministerio Público, el fiscal y otras autoridades en la campaña reiterada de acusaciones y contraacusaciones. Sigue eso estando presente y uno se pregunta, bueno, y al final de cuentas, ¿quién está diciendo la verdad o cuál es la verdad detrás de esto? Porque uno dice una cosa y el otro inmediatamente le rebate y queda en el ambiente que no queda definido. Entonces, campañas del miedo, o sea, formal, legalmente la campaña electoral ya terminó, ya no se pide el voto, pero expresiones de actividad electoral orientadas a aumentar el número de votos, a disminuir. Me parece delicado que autoridades se contradigan, ¿no? Y autoridades que deben conocer el tema, porque el presidente del Tribunal Electoral, si hay algo de eso, tiene que saberlo. Y el fiscal también, obviamente, pero el que sabe más es el fiscal. ¿Por qué lo sabe el fiscal y no lo sabe el presidente del Tribunal Supremo Electoral? Es difícil dar una opinión acabada de esto, porque efectivamente puede que el fiscal tenga una información que el presidente del tribunal no tenga. Yo también recién les comentaba que venía de una grabación y uno de los entrevistadores de esta universidad decía que efectivamente donde ellos, en algunos lugares donde ellos entrevistaron, sí había, digamos, amenazas para que fuera a votar. Estas encuestas que hace a última hora, algunas... Son encuestas que hacen para... UTEC, son como especie de son privadas. Tracking, que son privadas, tracking, sí. ¿no? Y yo lo que sí creo es que sí hay indicios de que hay, pero saber la dimensión, claro, saber el lugar, y que si esto no es una extrapolación, porque puede darse el caso que se dio aquí, pero no es algo generalizado, no lo sabemos. Eso es que ¿no? Pero yo creo eso tal vez lo vamos a saber más adelante y con qué dimensión se está dando, lo vamos a ver en los... quizá en los resultados electorales también de la cantidad de gente que puede salir a votar, porque hemos andado por el 60 y tanto % ¿no? de asistencia. Vamos a ver si realmente baja o no baja. ¿Ustedes tienen alguna idea de que pueda haber mayor o menor votación de lo que ha sido normal? Creo que la última fue 65, entre 60 y 65 fue la última elección. Para mí han sido relativamente altas, han dado arriba del 65%. Entonces en la última... La presidencial anduvo, creo que fue 65% la última presidencial. Sí, pero hay una cosa que llama la atención, sí, Nacho. Hay una fuerte campaña de ciertos sectores del país de llamar a votación,
Eso Me parece poco, ¿ah? no es casualidad, no es producto de una circunstancia totalmente fuera del contexto, otra vez. Ajá. Entonces, estos llamados son porque hay una preocupación muy grande de que mucha gente se quede en casa el Así domingo, se vaya al mar, y entonces al no votar, abra la posibilidad de que el margen de votos disminuya de una forma tal que el número de votos válidos sea así, posiblemente la mitad más uno, y se pueda definir la elección en primera vuelta. Sí. O sea, cuando uno examina los datos fríamente, como los datos no tienen ideología, las cuentas dan que habrá segunda vuelta, pero cuando hay dinámicas sociales que uno no puede dimensionar completamente, esta es una. ¿Qué tal si mucha gente, su razonamiento es, no, ningún candidato me convence, esto me da igual, gane uno, gane el otro, mejor me quedo en Bueno, yo sí casa? creo que aún que la campaña es caliente en los sets de televisión, en los mitines, pero en la gente yo siento cierta apatía. Es primera vez, no sé si nos hicieron stickers, pero no se ven stickers en los carros. Banderitas, prácticamente nada. ¿Ya? Y habría que preguntarse hasta qué punto el efecto saturación de los spots de televisión ya llegó o rebasó ese punto de saturación, y entonces se convierten en parte del paisaje y a nadie les toma atención ni les hace cosquillas. Entonces, todas estas cosas pueden incidir en que la cantidad de votantes, que es el tema que tú planteaste, pueda disminuir. Vamos a ver al corte y vamos a hablar de lo que algunos, bueno, estábamos hablando en un corte, se usó una palabra ilusión, pero obviamente han habido actores importantes en esta campaña. Y sin duda, esta es la campaña que ha tenido mayor preponderancia el presidente de la República, aun cuando los presidentes siempre han hecho proselitismo. Hay que ser justo, no es primera vez que un presidente hace proselitismo, como lo ha hecho el presidente Funes. Los anteriores también lo han hecho. Pero estoy seguro yo, algo que ustedes dijo, pareciera que es Funes contra Flores, porque creería yo que está ocupando más espacio en los medios el presidente Funes que los candidatos presidenciales. Y esto no sé si marca una diferencia con elecciones anteriores. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Sin acusar que el presidente está interfiriendo, porque todos los presidentes en El Salvador lo han hecho, pero obviamente este es el presidente que ha tenido mayor protagonismo que yo conozca desde que en El Salvador hay elecciones libres, o relativamente libres, que un presidente tiene tanto protagonismo. Esto es bueno, pero no solamente bueno, le va a causar el efecto al FMLN de darle, va a ser determinante el presidente en la votación que pueda tener el FMLN. Mira, dos o tres cosas. Uno, definitivamente que la presencia del presidente ha sido mucho más intensa que antes. Segundo, siempre se ha hecho quizá más sutilmente, menos agresivamente, pero los presidentes anteriores lo han hecho. Correcto. Tercero, el hecho que lo hayan hecho no quiere decir que esté bueno. No. Porque ese argumento de que como los otros lo hicieron, pues yo lo hago, como el otro era borracho, yo voy a seguir siendo borracho, tampoco. Entonces, yo creo que hay que corregir eso. Ahora, en cuarto lugar, yo tengo mis dudas, ¿no?, de que pueda realmente tener un efecto esto, porque el segmento que tú buscas de la población para influenciar, por ejemplo, el Frente, lo que buscaría es influenciar a un segmento de población que no ha tomado decisión todavía o que duda, donde se ubica mucho sector de capa media, urbana, informada, y a veces esos excesos a esos sectores no les gusta. Y habría que valorar y tomar la temperatura de cuál es la simpatía que tiene el presidente en ese sector. Porque si la simpatía no es muy buena ahí en ese sector, más bien puede ser contraproducente, ¿no? Y sobre todo si se excede. Y habría aquí, que Nacho, valorar. Estamos en la última hora de la campaña y en la última hora del gobierno. Entonces parece que han emergido guerreros anticorrupción de última hora en la Asamblea Legislativa y en el órgano ejecutivo, que inician guerras mediáticas, cruzadas anticorrupción, que contrastan con el comportamiento en ese aspecto durante 4 años y medio en el pasado. Entonces, ¿cómo es eso que en la última hora aparece esa beligerancia tan grande
en relación a la defensa de un tema que no ha sido la constante en el pasado. Eso llama muchísimo la atención, eso por un lado. Y por el otro, el rol de un presidente de la República. Un presidente de la República no convoca a una cadena nacional de radio y televisión para ventilar temas de tregua leaks, de que de repente hay 2 diputados, que un hacker que han encontrado y que han filtrado información, y yo utilizo ese tipo de recurso que un presidente lo debe utilizar para informarle a la nación de hechos trascendentales de país que afectan e importan a todos. Entonces hay unas cosas que se han pasado de lo que uno podría esperar y que hay que tomarlos en cuenta. En la Asamblea igual, grandes fiscales anticorrupción de última hora, que tienen una beligerancia impresionante. Y todo uno lo explica en esa... Porque aquí no hay que perderse. Las campañas electorales se ganan con votos. Y entonces la pregunta es, ¿en qué medida el hecho de que se levante este juicio civil, porque no va a tener ninguna posibilidad de judicializarse lo de Francisco Flores, va a generar... ¿Por qué dices tú que no? Perdona, me sorprende. Porque siento yo que en la Asamblea ahí no hay capacidad de hacerlo, porque es una cuestión que no le compete. O sea, puede llegar a una investigación como... en la Asamblea. Sí, estamos hablando de la Asamblea. Okay, pero sí se puede judicializar en la Fiscalía. Claro, pero ya, sí, no, yo estoy hablando del reality show de la Asamblea, encerrados en un salón de la Asamblea Legislativa, jugando a ser guerreros anticorrupción pero por de ejemplo, última hora. Pero hablando de guerreros anticorrupción, hay unas fotos ahí simpáticas que se le puede aplicar la frase aquella de la latina, de que vide fecustra en oculo fratis, no sé si viste la foto de un señor de muy buena reputación, acusando de corrupción al otro. O sea, es decir... Vamos a traducir nuevamente, porque a lo mejor alguien llegó tarde al programa, y esto es ni más ni menos que no se puede ver la paja en el ojo ajeno cuando se tiene una viga en el propio, ¿no? Sí. Ok, pero la pregunta concreta, ¿va a influir Funes definitivamente en esta elección? ¿Va a ser un gran, digamos, elector en esta elección? ¿Pudiera el FMLN terminar debiéndole, si gana el FMLN en la elección, debiéndole a Funes el ganar? Creo que algún impacto ha causado el caso Flores. No sé si a propósito de Funes, pero bueno, el caso Flores, algún impacto no creo que sea tan determinante, pero sí creo que le ha afectado a Arena, porque la manera como el presidente Flores pues lo manejó, digamos, se ha prestado para que se afecte, y la tardanza también de Arena de separarse. Pero no creo que sea tan determinante. ¿Crees que no? Tan determinante no. Y voy a agregar un elemento más. ¿Va a influir la credibilidad de un presidente que tiene más de un 60% de popularidad? Porque también hay que tomar en cuenta depende esa del popularidad. segmento, Nacho, nuevamente. Es decir, el votante tanto de Arena como del Frente están definidos. El que va a determinar a esta elección son los que todavía no han definido su voto. Okay. Y en ese sector, que es fundamentalmente urbano, informado, capa media, si ahí, en ese sector, yo no estoy seguro que la popularidad sea del 6 punto y tanto. Entonces, ahí es donde relativizo esa posibilidad. Ok, perfecto. Necesito ir rápido porque tengo otras preguntas por hacerle. ¿Tú crees que va a ser decisivo? ¿El gran elector va a ser Funes? Muy, muy relativo. Muy relativo. Yo igual comparto con Roberto de que no se puede afirmar que esto va a ser el fin de Arena a partir de... Ok, ahora, de la misma manera, Flores, ¿va a ser el sepulturero de Arena? ¿O le ha hecho perder Arena votación importante? Y creo que ahí no es tan relativo. Ahí va a todos los sectores. Algo. ¿Sí? Acuérdate que en los parámetros que hay de medición, aquí la corrupción ocupa, no es como el tema de la seguridad, el tema del empleo, etcétera, no ocupa los primeros lugares. Va a afectar, pero así que vaya a definir la elección, no sé. ¿A ti? Igualmente, no va a afectar en la medida que se ha pensado, por eso es una ilusión política pensar de que levantás tanto alboroto en un escándalo político y al final el rédito, porque el rédito es cuántos votos gané o cuántos votos perdí, y no va a ser así, porque hay otras dinámicas y otros factores que influyen muchísimo más. Por ejemplo, en la popularidad de Funes,
Los fundamentales son los programas sociales y eso le genera una popularidad vinculada a las zonas donde esos programas han impactado más y ahí eso tiene asegurada su popularidad. El hecho de ganar o no ganar la elección no pasa solamente por este escándalo que puede ser un suspiro en la vida de la gente, que está más influenciada incluso por posibilidades de gente que va a vender su voto por una caja de pollo, por materiales de construcción, también se van a comprar votos por eso. Y además las maquinarias electorales territorializadas son las que hacen que las cosas sucedan, más allá de estos escándalos mediáticos que son relevantes para un sector informado de la población, como los que ven tu programa, o nos ven a nosotros, o leen los editoriales. Claro. Más allá de eso, la gran mayoría silenciosa de este país está en otra cosa. Yo no me recuerdo cómo la calificó Medardo González, pero dijo algo así, el efecto, pero era otra palabra que utilizó Medardo González en relación a Wanda Piñato. Dijo algo así como que esto es ya... El último cartucho. El último cartucho. ¿Va a ser Wanda Piñato el último cartucho para ganar esos votos, esos puntos que dice el FMLN que le falta? Yo me sigo manteniendo en la misma tesis que estamos sosteniendo con Roberto, que cuando tú llegues, el votante, sobre todo que no ha decidido, y se encuentre solo en la urna, va a pesar mucho lo que él lleva en su vida cotidiana, ¿no? Si realmente le ha ido bien, no le ha ido bien, si piensa que le va a ir bien o no le va a ir bien. No, si alguien, pues sí, algunas mujeres tal vez, ¿no? Algo puede ayudar, pero yo no creo que, te digo, que sea algo tan decisivo, ¿no? Ahora, ¿tú piensas lo mismo? Sí, no suma y multiplica, es ilusorio en términos de que tenga una repercusión así que va a generar más, porque aquí se trata de sumar y multiplicar votos. Ya. Y refuerza, eso sí, sin duda. Aquellas Ahora, personas beneficiadas pues se sienten mejor de ver que la protagonista de ese proyecto pues esté en esto. Eso se sienten reforzados y seguramente podrán más con ímpetus renovados hacer una actividad de campaña a favor del partido al que se ha adherido la señora. Ahora, si yo le preguntara por la campaña electoral de Arena, ¿cómo la califican? Yo he visto que si tú analizas las encuestas como tendencia, porque es lo que te dan las encuestas, Sí. hay que ver sobre todo las tendencias. La distancia de Arena con respecto al frente hace unos 6, 7 meses era relativamente amplia, 7, 8, algunas hasta le daban hasta 10, pero tú has visto que ha ido reduciéndose, y eso a mi manera de ver en parte se debe a, por un lado, la buena campaña del frente y a la buena estrategia electoral del frente, que son dos cosas diferentes, y a la mala campaña y a la mala estrategia electoral de Arena, que se empieza a corregir 3 semanas o un mes atrás, ¿verdad? Porque ya la campaña del frente, incluso hay gente que te dice que no le gusta el frente, pero le gusta los colores, la manera como lo hacen. No ha sido hasta últimamente que incluso en algunas encuestas de esas que se están haciendo, lo que la gente dice, mire, ¿qué me gusta Arena? Que bueno, que por lo menos tienen un discurso definido y va a una sola cosa, y es seguridad, etcétera. Y el otro, hay muchas cosas, ¿no? Que si escuelas, que si vaso de leche, que si no sé, pero que no hay una cosa como muy... digamos que ha logrado contener, creo, con esa campaña, pero no es la mejor campaña. No, y porque incluso el Frente tuvo una estrategia, me parece, más inteligente. Ocultó a su candidato, puso a otros enfrente, además en una postura un poco cómoda. Hay que se pelee Flores con Funes y Arena que vaya a defender a Funes, ¿no? Y el Frente bastante como sin recibir mayores golpes, ¿no? Y el que estaba recibiendo golpes, creo que en términos de estrategia electoral y de campaña, el Frente, pues, y ya no se diga también en intensidad, pero no solo es problema de que el Frente tiene más dinero como lo ha tenido para la campaña, sino que es la calidad también que ha sido, hay que reconocer que ha sido buena. ¿Piensa lo mismo? Como no, yo tengo una cuestión más macro, en el siguiente sentido. Lo que hay que discutir seriamente es la ilusión de hacer campañas tan largas, pensando que en la medida que uno empiece más temprano a hacer campaña electoral va a conseguir más votos. Por eso yo creo que está establecido correctamente que 4 meses es suficiente, porque las campañas no hacen cambiar opiniones de manera radical.
porque ya hay un voto duro en este país muy consolidado, y entonces lo que está peleándose es suficiente 4 meses para poder conquistar ese como segmento de la población que todavía no está decidido a votar por uno u otro partido, y además que es un voto indeciso de varias calidades. Hay un voto indeciso informado, urbano, que ese no ha decidido, no porque no esté dispuesto a decidir, no está recopilando información y va a tomar una decisión en base a lo que esté viendo y analizando hasta el último momento. Hay otro que sí, definitivamente no está en política y no lee los periódicos, no ve estos programas y está en otra cosa. Entonces, yo llevaría a una reflexión más profunda. Los partidos políticos después de esta campaña deben de reflexionar como 3 cosas. 1, ¿es útil realmente a los efectos de ganar más votos iniciar campañas electorales tan tempranas, tan adelantadas? Número 2, ¿es útil para efectos de ganar más votos gastar 25 o 20 millones de dólares en una campaña? ¿Es útil para efectos de ganar votos pasar permanentemente en elecciones? Habrá que preguntarse si los periodos tanto de diputados como de alcaldes hay que prolongarlos y buscar esa manera, porque si las elecciones se ganan con votos, eso hay que preguntarse. Iniciar más temprano las campañas, ¿da más votos? ¿Gastar más dinero, da más votos? Yo creo que no, pues, pero... Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Vamos con Francisco Bonilla para que nos diga qué dicen los amigos televidentes esta noche a través de las redes sociales. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches, señores. Gerson Leonel dice a través de Facebook: muy buenas noches a los panelistas. Me gustaría saber qué opinión tienen sobre todos los indecisos según las encuestas. Hay una enorme desilusión en los votantes dado que las campañas son iguales siempre o donde no hay propuestas, plantea Leonel. César Bonilla dice: solo una pregunta, así como Funes está pidiendo cuentas claras, ¿él va a dejar las cuentas claras? Pregunta. Carlos Alberto Vara dice a Roberto Rubio: hay que preguntarle si por estar en tiempo electoral los delincuentes no serán perseguidos. Campos dice: ¿qué opinan de que Francisco Flores no diera la cara y dando margen a muchísimas dudas de su proceder transparente y probo? Jorge Castillo dice: en la política los amigos son de mentira, pero los enemigos son de verdad. No hay amigos, son vecinos de la burocracia, plantea. Lorena Ramos dice: nunca se sabe quién dice la verdad. Esto respecto a el problema de la tregua y en esta polémica del presidente del Tribunal Supremo Electoral y el fiscal general. Javier Campos dice: y la campaña se parece al cuento de Pinocho. Primero regalan dulces, fiestas y luego salen las orejas de burro. Rudy dice: durante años se ha pedido, sino que exigido, que se luche contra la corrupción. Y ahora que por primera vez se hace, no gusta, dice Rudy. Vamos al estudio para que nos regale sus respuestas. Ok, miren, alguien dijo una frase que a mí me ha pasado, nunca se sabe quién dice la verdad. a mí me ha pasado, y eso que soy periodista. Muchas veces le pregunto: ¿quién está diciendo la verdad? ¿A ustedes les pasa también? Que la verdad va a prevalecer al final de cuentas, es decir, aparezca al principio, en medio o al final, las cosas van a llegar a sus justos términos y se va a saber la verdad. A veces lo que pasa es que los tiempos no tienen la velocidad que uno quisiera y aparece la verdad en un momento que no corresponde con la necesidad de que se conozca ese hecho verdadero. Pero yo estoy convencido de que en algún momento la lucha contra la corrupción, es que no puede uno estar jugando a esto, ese es el punto, que no han logrado medir quienes han iniciado esto con un interés electoral. Es decir, yo comienzo una dinámica, la ocupo electoralmente y pienso que entonces después ya la utilicé, me dio o no me dio tantos votos como quería, y ya no pasó nada y ya no voy a volver sobre el tema. Y eso no es así, porque yo inicio una dinámica social, sé cómo la empecé, cómo va a terminar, eso es lo interesante de las dinámicas sociales. Entonces aquí se ha abierto una dinámica de ventilar públicamente en los órganos del Estado el tema de la corrupción. Y eso ya no puede tener punto de retorno. Es decir, no es tan simple de decir: ¿cómo no utilizamos esto? Era la última hora, tuvimos beligerancia, olvidémoslo todo, démonos la mano aquí en el círculo de lo político, ya no pasó nada, porque han despertado un interés en la población de que al fin temas centrales de la vida del país, que son dos, que son tremendos. Uno es el tema de la corrupción y otro es el tema de la impunidad.
En El Salvador esas dos cosas son las que no nos permiten avanzar. Pero Roberto, alguien dijo ahora, y yo creo que te contestaba a ti o a uno de los dos Roberto, dice, ahora no le gusta la lucha contra la corrupción. Ahora que se está haciendo, no le gusta. Es que justamente el problema es que se dé en este contexto y se use como se está usando. Porque, es decir, fuera de los periodos... ¿No parece sincera y honesta? Es que mira, ¿cuántos casos se han dado antes que tenían que ser investigados? Comencemos desde las medicinas del Seguro Social de Majano, que si el abono japonés en la época de Calderón Sol, que si ahora con Saca, pues a Diego de Holguín, ahora con el Chaparral y también... La calle de Oro de Duarte. Entonces, el punto es que esas, digamos, aspectos que salen, que sean tan condensadas y concentradas en época electoral, le resta credibilidad. Y ese es un problema, porque eso debería ser algo que las instituciones deberían de funcionar permanentemente, ¿no? Para ir, como decía, limpiando, va a ir trayendo ese detergente que se necesita para ir limpiando. Entonces, que esto suba de intensidad en el periodo electoral quita. Sin embargo, sí creo que la sociedad ha avanzado en exigencia con el tema de la corrupción. Ya no estamos 10 años atrás, ¿no? Ahora hay más exigencia, eso es positivo, y esto deja algo, como decía, de positivo, ¿no? Ya te ponía el ejemplo de cómo el hecho de que se use discrecionalmente los fondos en casa presidencial, antes y ahora, nos va a llevar posiblemente más adelante a que podamos empezar a poner ciertas regulaciones a ese uso discrecional de fondos, ¿no? Ok, ya tengo tengo 3 minutos, creo que tengo. Pero hay dos preguntas que me parecen fundamentales. Una dice, ¿quiénes son los indecisos? Algo así decía la pregunta. Y quiero matizarla. ¿Son los indecisos de siempre? ¿Son los indecisos que votaban por Arena y hoy no saben por quién votar? ¿Son los indecisos que votaron por Funes y hoy tampoco saben por qué votar? ¿Quiénes son los indecisos de hoy? Cualquiera de los dos. Mira, yo quiero retomar algo que también Roberto mencionaba. Yo creo que está el indeciso aquel que quiere castigar al gobierno, ¿eh? Y quisiera votar en contra del gobierno, pero no quiere votar por Arena, ni quiere votar por Unidad. Y ese, que puede ser que si eso es muy masivo, se puede... Si esta noche lo asaltan, sí va a votar. ¿O no necesariamente? No necesariamente, porque no quiere poner su voto en el caso de Arena, pero sí quisiera castigar al gobierno. Pero si decide irse y si esa votación es muy grande, entonces eso es desfavorable, digamos, al frente. Pero si no se sale, digamos, o sea, si ese voto no sale, sí le puede ser favorable al frente. O hay gente que dice, mire, yo quiero castigar a Arena, pero no le quiero dar el voto al FMLN. Yo creo que hay mucha gente que le llamamos que quizá indecisa, que está en ese nivel, porque no le parece ninguno de los tres, aunque esté en contra de uno. Hay unos que dirán, yo sí voy a votar en contra de uno y voy a votar por el otro. Que ya se pasó, un indeciso que se pasó ya al lado de los decididos. Y no ha introducido, Roberto, la filosofía que es dominante también, la del mal menor. Entonces me inclino por el menos peor. Lo que pasa es que el mal menor nunca va a ser bueno. Entonces es un problema eso de asumir en cualquiera de los dos signos ideológicos, voy a escogerlo porque es el mal menor. Nunca lo malo puede ser bueno. No creo que termine el programa y creo que me queda medio minuto, pero mucha gente se pregunta hoy día, ¿por qué se esconde Flores? ¿Por qué crees tú? Se esconde quizás porque piensa que ya esto caminó demasiado y se está dando un tiempo, dejando que lo que domine la vida y la agenda, tanto la agenda periodística como la agenda nacional, sea lo electoral, y que entonces esto baje y que después de la elección entonces él pueda aparecer. O sea, ¿va a aparecer nuevamente, creen ustedes? Yo pienso que antes de la elección ya no hay tiempo, ya no da. Ok. Muchísimas gracias, señores Robertos, por estar esta noche. Roberto Rubio, Roberto Caña, creo que ha sido muy gratificante tenerlo acá, para mí y para los amigos televidentes. Los espero el domingo, aparte del lunes, en el debate, los espero este domingo, porque ahí estaremos también sirviendo a través de Telecorporación, con todos sus canales, en este esfuerzo de informarle a usted completamente, minuto a minuto, sobre el proceso electoral. Nos vemos el domingo. Que pasen muy buenas noches.